eh, los países para tratar de solucionar esta problemática. Cuando hablamos de las relaciones tributarias, con el fenómeno de la globalización, esto se ha ido incrementando, las relaciones comerciales y de movimiento de capitales entre los diferentes países. Entonces es ahí donde el Estado quiere identificar esos movimientos para tratar de grabarlos. El tema es que la discusión es a quién le corresponde grabar, si a un país o al otro, y tratar de evitar que, digamos, que exista una doble imposición y que se grabe el mismo hecho económico dos veces, ¿sí? Entonces dice, este fenómeno, bueno, ha originado diversas regulaciones, esas regulaciones dieron lugar a lo que es el derecho internacional tributario, que en realidad lo que busca es aplicar normas de carácter internacional para tratar de evitar los problemas de la doble imposición, ¿sí? Tratar de que los países entre sí coordinen métodos para combatir la evasión o la elusión fiscal y tratar de organizar los sistemas tributarios de los diferentes países, ¿no? Bueno, acá está el problema de la doble imposición, o sea que graban simultáneamente, diferentes países graban simultáneamente, ya sea la renta, el patrimonio, o sea, las bases imponibles, pero de un mismo hecho imponible, ¿sí? En un mismo periodo, en cabeza de un mismo sujeto pasivo. Entonces ese problema debería evitarse. Cuando hablamos de los criterios que se deben tener en cuenta, a la hora de determinar qué país es el que va a grabar determinado hecho imponible, para dónde está, dónde se tiene configurado ese hecho imponible y qué Estado debe ejercer la potestad tributaria, se adoptan diferentes criterios. Tenemos tres criterios que están enfocados y defendidos por los países que son exportadores de capital, y tenemos criterios que están defendidos por los países que son importadores de capital, ¿sí? Ustedes imagínense un país que va a hacer una inversión a otro país. Entonces, el exportador de capital es de donde sale el capital, y el que recibe el capital en donde se va a realizar la inversión va a ser el país importador de capital. Entonces, cuando hablamos de los países exportadores de capital, ellos van a defender tres criterios que tienen que ver con, en realidad, un criterio personal o subjetivo, ¿sí? Que tiene que ver con la nacionalidad, ¿sí? O sea, que tener en cuenta que el país que adopte la potestad tributaria sea el país de la nacionalidad del contribuyente o del sujeto pasivo, ¿no? Otro criterio es el de la residencia, que es la simple habitación en el lugar sin intención de permanecer. Y el domicilio, que es el lugar donde tiene la radicación permanente. Entonces se funda en uno de estos criterios, ¿sí? Fíjense que acá dice, se funda en la naturaleza del impuesto, conocido eminentemente como personal y progresivo. O sea, de dónde proviene el capital, ¿sí? De la nacionalidad o el domicilio, la residencia del propietario del capital, que después se va a ir hacia otro país, ¿no? Para responder al mismo hay que individualizar a la persona, determinar su situación particular, ¿ven? Por eso hablamos de que son criterios subjetivos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la distinción entre impuestos reales e impuestos personales? Bueno, tiene que ver este criterio más con pensar al impuesto de tipo personal, ¿sí? Acumularle todas las rentas que percibe, cualquiera sea el país de origen, aplicándole las alícuotas progresivas, resultando esto solo posible hacerlo en el país donde reside o se domicilia la persona. Entonces, tener en cuenta estos criterios a la hora de ver cuál va a ser el Estado que grave ese hecho imponible, los países que son exportadores de capital, digamos, el Estado del exportador de capital sería el que tendría la potestad tributaria de gravar ese hecho imponible, ¿sí? Por ejemplo, esa salida de capital hacia el exterior.
Y después tenemos criterios que son defendidos por los importadores de capital, que hacen referencia más a, a una cuestión económica y que tiene que ver con pensar un criterio más desde el punto de vista objetivo o real, ¿sí? Y son dos formas. Pensarlo, un criterio es el establecimiento permanente, o sea, instalar la instalación de la actividad económica, ¿sí? O sea, si salen capitales de un país, ingresan al otro, donde se instala en el país que es importador de capital, ahí se hace la inversión directa, por ejemplo, se instala una fábrica, entonces ahí ese país sería el que debería gravar ese hecho imponible. ¿Bien? Y el criterio de la fuente, que habla del lugar donde se halla la generación de la riqueza con total independencia del domicilio del contribuyente. O sea que en ese caso también lo podemos pensar como que si se radica en el país que es importador de capital, ahí es donde se halla la fuente de la riqueza, porque es donde se lleva a cabo la actividad económica que, eh, que genera riqueza. Entonces dice, los países importadores de capital dicen que pese al carácter personal de un impuesto, no puede dejarse de tener en cuenta que si una persona reside en un país y no realiza en él ninguna actividad, sino que exporta, ¿sí? que obtiene rentas en otro donde están radicadas sus inversiones, o sea, en el país importador de capital, ¿qué sentido va a tener que sea el primero, o sea, el país del exportador, el que grave y el que cobre los impuestos? ¿Sí? Los países desarrollados se muestran renuentes a aceptar el criterio de la fuente porque pierden recursos financieros. Claro, porque los países desarrollados, los exportadores de capital, si se adoptaría este criterio, digamos, el Estado que obtendría los recursos sería donde está radicada la inversión y no de dónde salió la inversión, ¿no? Entonces hay distintos cuestionamientos y países que están en contra y a favor. Por eso que los exportadores de capital están a favor de que se tomen criterios subjetivos y los importadores de capital, que es donde se radica la inversión propiamente dicha, es los que abogan porque se lleven a cabo las grabaciones en base a los criterios objetivos. ¿Sí? ¿Quedan claras las distinciones entre uno y otro? Sí, profe. Sí, bien. Está bastante explicado el PowerPoint. Después tenemos, bueno, ¿cómo hacemos para lograr solucionar estos problemas de la doble imposición? Y hay diferentes tipos de medidas que se pueden adoptar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se busca es lograr la neutralidad de los tratamientos impositivos y tratar de eliminar las distorsiones que puedan llegar a ocurrir. Entonces tenemos, en principio, se podría adoptar una legislación uniforme, ¿sí? En ambos países, pero fíjense que eso sería muy difícil, porque sería uniformar todo lo que tiene que ver con cuestiones legislativas, en un país y en otro. Imagínense que no nos ponemos de acuerdo dentro de un mismo país, entre las diferentes provincias, para ir al Senado Nacional, así que para resolver el tema de la coparticipación, imagínense tratar de uniformar legislaciones de dos países muy diferentes. Eso es muy difícil. Otra forma sería llevar a cabo tratados específicos, acuerdos o convenios que tengan que ver con alguna cuestión en particular. Por ejemplo, el movimiento de capitales para determinado tipo de inversiones, entonces al firmar acuerdos entre los diferentes estados para ese tema en particular. ¿Sí? Entonces ahí esa, digamos, es una solución que es un poco más viable que la anterior, ¿no? Y después la tercera son medidas unilaterales, ¿sí? que lleva a cabo cada uno de los países para tratar de evitar la doble imposición. Bien, entonces, vamos a ver las primeras. Estas medidas, porque lo que vamos a ver es, en definitiva,
medidas unilaterales y medidas multilaterales de acuerdos entre los diferentes países, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede llevar a cabo? Cuando hablamos de las medidas unilaterales que llevan a cabo cada uno de los países, tenemos diferentes tipos. En principio, tenemos, por ejemplo, las exenciones impositivas, ¿sí? ¿Qué significan las exenciones impositivas? Son desgravaciones o condonaciones de impuestos, ¿sí? O sea que determinado tipo de actividad no va a estar grabada por determinado tiempo. En general las exenciones impositivas se hacen para tratar de fomentar que se radiquen inversiones, por ejemplo, entonces por un periodo no se le cobran impuestos. Entonces de esa manera se lograría facilitar la inversión, ¿sí? De un país hacia el otro. Después tenemos otro ejemplo que son descuentos por inversiones en el exterior, ¿sí? Entonces se hacen, no se perdona directamente el impuesto, sino que se le hace un descuento, ¿sí? Entonces, por determinado periodo pagan menos impuestos para también fomentar las inversiones. Y después tenemos 3 medidas unilaterales, que son el crédito por impuesto pagado, ¿sí? Ese es el ejercicio que han visto en la unidad 7, el tax credit, el crédito por impuesto exonerado y el crédito por impuesto diferido. Que esto hace referencia, cuando hablamos del tax credit, es se paga en el país de destino, ¿sí? Y se toma como pago a cuenta lo que corresponde pagar en el país exportador de capital. ¿Se acuerdan cuando vieron el ejercicio del impuesto a las ganancias, que se toma este criterio, en donde cuando se realiza una inversión, digamos, si hay un movimiento de capitales desde un país exportador de capitales a un país importador de capitales, en el país de destino se pagó el impuesto a las ganancias que se generaron por esa inversión, y cuando calculamos el impuesto a las ganancias en el país exportador, ese pago se toma como un pago a cuenta, con los límites que están especificados en la ley, ¿sí? En la ley del impuesto a las ganancias está especificado ese criterio de que no tiene que superar el 35%, que es el específico en nuestro país, ¿no? Pero bueno, es como, se lo toma como un pago a cuenta, ¿sí? Después el segundo, que habla de un crédito por impuesto exonerado, en realidad, cuando el país importador de capital grava determinado hecho imponible, o sea, una ganancia que se obtiene, y en ese país importador de capital está exonerado o perdonado, o sea, hay exención impositiva para ese impuesto, ¿sí? Pero el país exportador del capital, cuando calcula el impuesto a las ganancias, se lo va a tomar igual como pago a cuenta, porque es lo que debería haber pagado si no existiese ese tipo de exención impositiva, ¿sí? En ese caso, fíjense, acá están explicados después, bueno, las exenciones, los descuentos por inversiones, el tax credit, y acá dice el tax paring, fíjense que dice, permite deducir del impuesto que corresponda pagar en el país exportador de capital, no solo el impuesto realmente abonado en el país de destino, sino también el que hubiera debido abonar si no hubiesen existido en este exenciones totales o parciales que lo han beneficiado. ¿Qué pasa? En este caso, ambos fiscos sufren notorios perjuicios, ¿sí? Porque en realidad no están cobrando el impuesto, están perdonando, ¿sí? Y se están tomando como, digamos, el Estado del país exportador de capital se está tomando como un pago a cuenta que en realidad no se ha pagado ni siquiera en el país de destino, ¿sí? Pero son otras cuestiones que hacen a tratar de evitar la doble imposición, ¿sí? Y el tercero, el impuesto diferido, el método del impuesto diferido no implica que se tome como pago a cuenta, sino que se difiere el pago del impuesto, ¿sí? En definitiva, no es que se le perdone una parte,
sino que se difiere su pago. Fíjense que dice, consiste en eximir de impuesto a la renta por parte del país de origen, de la inversión exportadora, los beneficios o ganancias obtenidas en el exterior por sus filiales, hasta tanto dichos beneficios no hayan sido girados en forma de dividendos desde el país del destino hacia el país que exportó ese capital, ¿no? Entonces, no logra evitar la doble imposición, sino que simplemente la difiere, ¿sí? A menos que el gobierno del país importador de la inversión exima de dichos beneficios girados a su turno al exterior. O sea que si no hay una exhibición, como en el caso anterior, ¿sí? Directamente se va a diferir el pago, pero sí lo va a cobrar el país de origen, ¿no? Esas son 3 medidas unilaterales, tax credit, tax paring y tax deferral privilege, que son 3 tipos de privilegios, pero que se hace en el país de origen, tomando lo que se pagó o se hubiese pagado en el país de destino, ¿sí? Donde se realizó la inversión. Vamos a volver a las 2 primeras, las exenciones. Las exenciones dijimos que, bueno, el fisco del país otorgante del capital reconoce exenciones tributarias por los patrimonios utilizados o beneficios obtenidos en el extranjero, ¿sí? Entonces ahí directamente es una exención impositiva, o sea que es un descuento total o parcial, ¿no? Y cuando hablamos de descuento por inversiones, el gobierno del país exportador de capital concede el beneficio en su propio régimen impositivo de un descuento o una deducción del impuesto a pagar por un monto equivalente al importe total o parcial de las inversiones que se realizaron en el exterior, ¿sí? O sea, acá hablamos de exención impositiva propiamente dicha y acá sí de devolver una parte de la inversión que hizo el país, digamos, exportador en el extranjero, ¿bien? Entonces, estas son todas, dijimos, soluciones técnicas y puntualmente unilaterales, o sea que lo realiza un país solo, no es que se pusieron de acuerdo entre los dos, ¿sí? Porque fíjense que estamos hablando de que el país importador cobra impuestos sobre esa base imponible y el país exportador también cobra impuestos sobre esa misma base imponible y tiene en cuenta lo que sucedió en el otro, ¿sí? Bien, y en el punto 6 vamos a hablar de lo que son las soluciones multilaterales, ¿sí? En este caso sí van a existir acuerdos para tratar de solucionar. Como hemos visto al principio, dijimos que una armonización fiscal, una uniformación, ¿sí? Entre diferentes estados es muy difícil que se pongan de acuerdo, pero va a haber diferentes mecanismos que intenten lograr esta armonización, ¿sí? Para eso en este punto vamos a hablar de lo que es la integración económica y de la armonización entre los diferentes estados, de lo que es el sistema fiscal, ¿no? Bueno, cuando hablamos de integración económica vamos a hablar de diferentes unidades económicas que conforman cada uno de los países y son estos procesos en donde los países tratan de integrarse, ¿sí? Y de unirse para tratar de realizar su actividad económica más fácilmente, ¿sí? O sea, lo que buscan es, fíjense, unir las partes dentro de un todo, a efectos de posibilitar una mayor igualdad de oportunidades para conseguir una estructura económica deseada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de integración económica, son diferentes procesos, porque hasta llegar a una integración económica plena vamos a ver que hay diferentes pasos de uniones entre los diferentes países, respetando y agregando cada vez más cuestiones que hacen a que
sea más uniforme el tratamiento de diferentes aspectos para cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de llevar a cabo una integración económica entre diferentes países? Bueno, ampliación de las áreas de libre comercio internacional, o sea, la relación entre los diferentes países, no solo hablamos de comercio, sino del movimiento de capitales, las inversiones que se realicen en un mismo país, la circulación de los factores productivos, ¿sí? Todo eso, y después, obviamente, tener en cuenta el tema de la unificación en sus políticas, ¿sí? En sus políticas comerciales, en sus políticas fiscales, monetarias. Eso sería ya un nivel más elevado de integración, ¿bien? Pero en general lo que hacen es, fíjense, ampliar áreas de libre comercio donde las fuerzas del mercado tenderán a que los bienes se produzcan donde el costo relativo sea menor, o sea, tratar de buscar una asignación de recursos más eficiente, aumento del tamaño de los reducidos mercados nacionales como medio de posibilitar economías de escala. Esa es otra forma de tratar de buscar y de mejorar lo que es la eficiencia productiva, y aplicar a toda la zona el proteccionismo con relación al resto del mundo y libre comercio entre ellos. O sea, ese sería también un punto. Cuando se agrupan los países, tratan de que entre ellos conformen, digamos, sea mucho más fácil la comercialización, ¿sí? Y después, como grupo, tratar de salir a negociar con otros países del resto del mundo, y eso los tornaría, digamos, con más poder de negociación, ¿no? La política de integración, bueno, tiene en su mira la libre circulación de bienes, servicios, capitales, hombres, o sea, no solamente la comercialización de bienes y servicios, sino que cuando hablamos de servicios hablamos de la libre circulación de los factores de la producción, ¿sí? A eso nos referimos con que sea libre y más fácil la circulación de los factores productivos, y que una persona reside en un país, pero puede ir a trabajar a otro libremente. Juegan un papel importante en la obtención de sus objetivos la tributación, el gasto público y la política fiscal, ¿sí? Y también la política monetaria, o sea, son cuestiones que hacen digamos, esto sería lo más difícil de acordar, el tema de cómo hacer para que diferentes estados, ¿sí?, con sus diferentes características, puedan llegar a acordar en cuestiones que tienen que ver con la política fiscal o la política monetaria, ¿sí? Entonces, digamos, eso es lo más problemático, el ponerse de acuerdo en ese tipo de cuestiones. Es la búsqueda del crecimiento de los mercados, la liberalización de aranceles aduaneros y la armonización tributaria. Y acá tenemos 5 niveles, ¿sí?, en donde niveles de integración económica, desde lo más simple hasta lograr una integración superior, en donde puedan, digamos, puedan acordar y armonizar casi todos los aspectos, ¿no?, los países. Entonces, el primer caso, cuando hablamos del comercio, Club de Comercio Preferencial, en esa figura, los países lo que hacen es, los países que forman parte de esta integración, lo que van a hacer es reducir los aranceles, o sea, los impuestos en el comercio entre ellos, ¿sí? O sea, lo que dice es reducir conjuntamente sus impuestos a las importaciones, conservando los aranceles originales con el resto del mundo, ¿sí? Es como si se unen Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y entre ellos, ¿sí?, si Argentina tiene que exportar a Brasil, Brasil va a disminuir los aranceles a la importación con respecto a Argentina, Uruguay y a Paraguay, ¿sí?, manteniendo lo que ya tenía con respecto al resto del mundo.
Después, la que sigue es el área de libre comercio, que sería el Club de Comercio Preferencial, pero lo que hacen los países es directamente suprimir los aranceles que hay entre los miembros de este tipo de integración, ¿sí? Entonces, en el comercio preferencial lo que hacen es reducirlos, de manera de fomentar el comercio más libremente entre los miembros de esta integración económica. En el caso del área de libre comercio, directamente lo suprimen, ¿sí? Entonces es libre la comercialización entre los diferentes socios, sería, de esta integración económica. Después tenemos una tercera forma, que es la unión aduanera, que en este caso, además de tener digamos, de suprimir los aranceles o los impuestos dentro del grupo, o sea, entre los países que conforman el grupo, lo que van a hacer es fijar un arancel externo común para que la integración negocie o comercie con el resto del mundo, ¿sí? Entonces, suprimen los aranceles entre los países miembros y aplican un arancel externo común frente al resto del mundo, ¿sí? Después, un cuarto mecanismo, una cuarta figura de integración económica sería el mercado común, que sería la unión aduanera, también se la denomina unión aduanera ampliada, que en este caso, además de, digamos, siempre recuerden que a medida que uno va avanzando, tiene todas las características de la figura anterior y le van agregando alguna característica adicional. En este caso, el mercado común se caracteriza porque no existan aranceles entre los países miembros, existe un arancel común para negociar con el resto del mundo, y a su vez, cuando hablamos del mercado común, lo que se va a dar es un libre tránsito de los factores productivos, ¿sí? Entre los países miembros. ¿Qué significa? Que un brasilero va a poder trabajar libremente en Argentina, ¿sí? Un uruguayo va a poder trabajar libremente en Brasil. Y así, ese sería el movimiento, el libre movimiento de los factores productivos. ¿Bien? Y por último, la expresión superior de una organización económica integrada va a ser la unión económica, que lo que va a implementar es, además de todas las características anteriores, es que acá sí se unifique toda la cuestión de la política fiscal, la política monetaria, ¿sí? Las políticas comerciales, y, bueno, las políticas que llevan a cabo los diferentes estados. Esta sería la expresión máxima, que sería el caso de la Unión Europea, ¿sí? Fíjense que la Unión Europea tiene una moneda común para todos sus miembros, ¿sí? Entonces, esa sería la expresión de máxima organización económica, en donde tenemos un único Banco Central Europeo, ¿sí? Y está conformada por diferentes países, ¿sí? En ese caso, la Unión Europea sería el ejemplo de la máxima forma de integración económica, ¿sí? Entonces, de esta manera, fíjense que esta es una solución multilateral de integración económica, lleva tiempo, ¿sí? Porque recuerden, nosotros que pertenecemos al Mercosur, el Mercosur en definitiva sería considerado un área de libre comercio, ¿sí? Puede que no, una unión aduanera, más que nada, ¿sí? Porque el libre movimiento de factores puede ser que se den algunos sectores, ¿sí? Pero no es que está legislado totalmente, ¿sí? Pero bueno, el ejemplo típico es el de la Unión Europea, en donde comenzó siendo, cuando se inicia siendo la Comunidad Económica Europea en la década del 60, sí comienza como una unión aduanera, ¿sí? Pero después, cuando se logra
esta unificación de la moneda, ¿sí? De la política monetaria, ahí ya tenemos una máxima expresión de integración, ¿no? Bien, y cuando hablamos de otro tipo de mecanismos como solución multilateral, ¿sí? Que pueden buscar los países, vamos a hablar de lo que es la armonización tributaria, ¿sí? Fíjense que acá dice, no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr los objetivos de integración, respetando objetivos y condiciones de cada país. O sea que vamos a hablar de los sistemas tributarios en principio. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de integración económica se tienen en cuenta varios aspectos, no solo la parte tributaria, ¿sí? Sino la parte de la movilidad de factores, ¿sí? De los aranceles comunes, de la falta de aranceles o de la eliminación de aranceles dentro de la Unión y de todo lo que tiene que ver con el aspecto de política fiscal y monetaria ser el mismo para todos los países, ¿sí? Cuando hablamos de armonización tributaria, en realidad, fíjense que dice, la armonización de los sistemas tributarios es esencial para el avance de cualquier proceso de integración económica. La reducción de los aranceles aduaneros en tal proceso hace evidente las distorsiones que a la asignación de recursos mantienen los impuestos internos sobre el consumo o la producción, ¿sí? Porque, como habíamos visto, se eliminan los aranceles aduaneros dentro de lo que sería la integración, ¿sí? Entre los países que forman parte de la figura de integración económica. Bien, pero hay diferentes impuestos internos en cada uno de esos países que pueden llevar a diferentes distorsiones en la asignación de recursos. ¿Por qué? Y porque algún país puede tener una carga impositiva mucho más elevada, así una presión tributaria más elevada en cuestiones de impuestos sobre el consumo, por ejemplo, la producción, entonces hay países que no van a ir a llevar a cabo inversiones a ese país, por ejemplo, ¿sí? Porque van a tener una mayor carga tributaria. Entonces esas cuestiones también deberían armonizarse para tratar de evitar estos problemas y de que no se radiquen. ¿Qué es lo que sucede, no? Fíjense que toda la cuestión de las multinacionales lo que hace es ver en qué país hay una menor carga tributaria, en qué país la mano de obra es más económica, por ejemplo, más barata, entonces radican sus inversiones en esos países, ¿sí? Todas estas cuestiones deberían armonizarse para tratar de evitar de que los estados, digamos, de que los estados salgan perjudicados en su recaudación. Entonces tenemos, cuando hablamos de estos mecanismos de armonización tributaria, tenemos lo que es la homogeneización legislativa, que en general es lo que habíamos visto antes de tratar de que adopten una legislación común, ¿sí? Ese caso, como dice la bibliografía, es un camino prolongado y tortuoso, ¿sí? Que no se ponen de acuerdo, o sea, lo que buscan es, por ejemplo, igualar cargas impositivas, ¿sí? Sobre la misma base imponible, que todos tengan la misma alícuota, por ejemplo, o igualar las estructuras de los impuestos, ¿sí? O sea, que la ley que crea un impuesto sea la misma en todos los países que buscan esta armonización tributaria. Entonces, ponerse de acuerdo es muy difícil. ¿Por qué? Porque muchos países ya tienen cuestiones de base, ya están implementadas, ya utilizan un tipo de tributación que ya está creada por ley y es muy difícil ponerse de acuerdo en cuestiones que hacen a leyes que ya están creadas, ¿no? Sobre los distintos tributos existentes en cada uno de los países. ¿Bien? Y después tenemos otro mecanismo de armonización que es la compatibilización legislativa. Entonces acá no es que se busca cambiar la ley tributaria y que sea la misma en todos los países, sino que se van a prever mecanismos compensadores
a las diferencias de tratamiento, ¿sí? Y de la estructura impositiva. ¿Sí? Dentro de esta última variante, que es el ejercicio que vamos a ver, se encuentra lo que se denomina el principio del país de destino, que es lo que se aplica en Argentina, ¿sí? Por el mismo, visto que los niveles de alícuota y las estructuras tributarias son una consecuencia de la preferencia de cada país, o sea que cada país tiene una alícuota diferente de acuerdo a la estructura impositiva que tenga, entonces se adopta este criterio, ¿sí? Para facilitar el comercio intrazona, de integración, ¿no? O sea, se aplica el criterio de país de destino, que es el país en donde finalmente se va a efectuar la transacción o no grabada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, de que Argentina le va a exportar a Brasil, ¿no? O sea, que Brasil es el que está importando productos argentinos. En definitiva, lo que dice este criterio es que la decisión la tiene Brasil, en definitiva, de importar o no el producto argentino. Es por eso que Brasil, siendo el país de destino de ese producto, es el que va a decidir si lo compra o no, y por eso es el país, digamos, el Estado brasilero sería el que tiene que gravar ese producto, ¿sí? Por eso se habla de este criterio de país de destino, es quien finalmente va a decidir, el país de destino, por efectuar o no la transacción. Y lo correcto para tal propósito es gravarlo a la alícuota de ese impuesto en el país consumidor, ¿sí? Este es el caso de, por ejemplo, el IVA, que cuando las importaciones no pagan IVA en nuestro país. ¿Por qué? Porque ese impuesto es el que se paga en el país que realiza la importación, ¿sí? Las exportaciones nuestras, perdón, no pagan IVA y la paga el país. Por ejemplo, si nosotros exportamos a Brasil, el tributo se paga en Brasil, ¿sí? A la alícuota que estipula el Estado brasilero, ¿sí? Ese sería el criterio de país de destino. Luego tienen, digamos, existe otro criterio, que es el criterio del país de origen, que sería que el tributo se pagaría en el país que es el productor o exportador del bien, ¿no? Pero en nuestro caso se utiliza este criterio, que es el criterio país de destino. Eso, hay un ejercicio, creo que es el ejercicio número 2 del cuadernillo. Esperen que lo busque. Sí, el ejercicio número 2 del cuadernillo, no sé si lo tienen a mano, habla de integración económica. Vamos a leerlo porque, total, directamente, no hay que hacer ningún cálculo, sino que es una cuestión de aplicar este criterio del país de destino. ¿Lo tienen a mano por ahí? A ver si... ¿Alguien lo puede leer? Yo lo leo, profe. Bueno. Dos países A y B pretenden iniciar un proceso de integración y deben armonizar sus sistemas tributarios. Comienzan por los impuestos internos sobre las ventas de bienes y servicios. En A se tributa sobre la generalidad de las ventas un impuesto al valor agregado del 20%. En B, sobre la misma base de imposición, se tributa una alícuota del 10%. A. Explique de qué forma sencilla puede practicarse la armonización tributaria de impuestos al consumo sobre ventas, como en este caso. B. Conteste cómo se denomina al mecanismo de armonización tributaria adoptado, explicando sus alcances. C. Conteste a qué alícuota quedan agravados los productos cuando se producen una exportación del país A al B y viceversa. Bien, bien. Bueno, acá sería aplicar esto del mecanismo de... Ay, esperen que se me fue. El criterio de país de destino, ¿sí? O sea, acá lo que les pregunta
En la pregunta A dice, explique en qué forma sencilla puede practicarse la armonización, y sería estas dos. O sea, la homogeneización legislativa, o sea, unificar, adoptar una legislación uniforme para todos los países, sería lo ideal, pero es un camino prolongado y tortuoso, como dice el autor, ¿no? Y llevaría mucho tiempo. En cambio, la compatibilización legislativa, esto de prever qué mecanismos, uno de ellos es el criterio del país de destino, ¿sí? En este caso, si aplicamos el criterio del país de destino, si se realiza en el punto C, bueno, el punto B dice, conteste cómo se denomina el mecanismo de armonización tributaria, sería el criterio del país de destino, ¿sí? Y el punto C, que dice a qué alícuota quedan grabados los productos si se exporta de A hacia B, ¿sí? Si el país A exporta a B, si aplicamos el criterio del país de destino, eso que se exportó debería estar grabado de acuerdo a la legislación del país B. O sea que el país B importa los productos y el país B dice que la imposición en B sobre la misma base de imposición se tributa una alícuota del 10%. ¿Sí? O sea que si se aplica el criterio del país de destino, quiere decir que los productos van a estar grabados al 10% en ese caso, ¿sí? Ahora, si se daría al revés, que desde B se exporta hacia A, ahí sí estarían grabados de acuerdo a la legislación de A, que es la importadora. O sea, ustedes siempre tienen que tener en cuenta que en este caso, cuando hablamos de importación y exportación de bienes, la legislación que haya para ese determinado tipo de productos, ¿sí? En el país de destino, o sea, el que realiza la importación, es el que va a aplicar, el que va a grabar esa transacción, ¿no? Entonces, si la exportación se daría de B hacia A graba el impuesto al valor agregado con una alícuota del 20%. O sea, fíjense que si es la contraria a la operación, van a estar grabados un 10% más, ¿sí? Nada más que esto apunta este ejercicio. Digamos, es a distinguir estos dos mecanismos de armonización tributaria, que uno es unificar la legislación de los países, que es muy difícil de lograrlo, y la otra es hacer una compatibilización legislativa, o sea que es un mecanismo que va a compensar, ¿sí? En definitiva, si se hace esto, no se está grabando dos veces, sino que se elige uno de los países que sea el único que lleva a cabo la recaudación impositiva, ¿no? Para esa transacción, ¿está? En nuestro país utilizamos el mecanismo de país de destino. Esto también está dentro de la legislación del impuesto a las ganancias. Habrán visto que figura este criterio de país de destino y después se lleva a cabo también el mecanismo del tax credit para tomar en cuenta lo que se pagó en ese país de destino, ¿sí? De acuerdo a la ganancia obtenida por el flujo de capitales y la ganancia obtenida en el país donde se realizó la inversión. ¿Queda clara la distinción? Entonces vimos dos tipos de mecanismos que son multilaterales, que sería la integración económica directamente y que se agrupen los países tratando de lograr la óptima integración económica, que sería una unión económica en donde, fíjense que la unión económica se asemeja mucho a esto, digamos, a tratar de llevar a cabo una homogeneización legislativa, unificar todo lo que tiene que ver con la cuestión fiscal y la cuestión monetaria, más que nada, ¿sí? Y es el caso de la Unión Europea. Y si no, los mecanismos de armonización, que es homogeneizar toda la cuestión legislativa o compatibilizar y usar
un mecanismo que compense esas diferencias, ¿sí? Después, las soluciones técnicas que vimos antes, ¿sí? Que son cuestiones unilaterales que hacen los países, ¿sí? Que son llevar a cabo, digamos, cuestiones técnicas que hagan a llevar a cabo acuerdos entre los países y específicos para determinadas situaciones, que era el caso que vimos acá. No, en el 10.5 estaba, perdón, tenemos ya la parte de integración. Y que tenía que, y si no, tenían que ver otras con la parte de exención impositiva, de devolver inversiones, ¿sí? Y lo que tenía que ver con el tax credit, ¿sí? El tax expiring y el tax deferral, que eran, digamos, también eran cuestiones que tenían que ver solamente con medidas unilaterales que lleva a cabo un país, ¿sí? Ante lo que ha sucedido en el otro ha agravado, y entonces el país que lleva a cabo el movimiento de capitales, digamos, el que exporta el capital, tiene que ver qué hace con esta cuestión de que se ha grabado en el país de destino, ¿sí? O sea, en el importador de capital. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esta diferencia? Han visto en la unidad 7 el ejercicio del tax credit, ¿no? Parece que sí, ¿eh? Es el ejercicio número, ya les digo, el número 21. ¿Lo vieron? ¿Cuando vieron la unidad 7? Creo que sí, profe. Sí, me parece que sí, lo teníamos por lo menos definido para darlo en esa unidad. Está. Pero, digamos, aplica también a esta. Bueno, al final terminamos temprano. ¿Pueden poner en el chat apellido y nombre? Así tomo la asistencia porque me parece que todavía no entró Ivana. Terminamos un poquito temprano. Profe, ¿va a haber recuperatorio del parcial? Sí, todavía no tenemos definido cuándo, pero supongo que nosotros hoy ya nos vamos a reunir para ver todo el tema del parcial y del trabajo que tienen que hacer, y en estos días ya les vamos a dar las pautas para ese trabajo, y seguramente vamos a definir una fecha para recuperar. Profe, el apunte del punto 10.4, ¿cómo se llama? Porque no lo encontré en el campus. A ver. El punto 10.4 habla del poder tributario local. Me parece que está en por lo menos la presentación. Ah, espérame que ya te digo, es un apunte de Patricia. Es que debe estar en el mismo apunte que habla en el punto 10.3, que habla de la evolución. Debe estar en ese mismo apunte el punto 10.4. Porque es cortito, digamos, hable más que nada de la parte municipal, porque en la parte 10.3, que les muestra toda la evolución de los mecanismos que se dieron en nuestro país desde 1853, ahí ya les cuenta bien todo lo que hace referencia al poder tributario y financiero entre nación y provincia. Entonces el punto 10.4 es un agregado adicional de la cuestión municipal. Profe, ¿y el PowerPoint que vimos hoy también lo va a poder subir? Sí, me parece que ya está en el campus. Porque lo que yo había visto no estaba. Ahora me vuelvo a fijar. Ah, bueno, si no lo agrego. No, yo me fijé y no está. Bueno,
Yo tengo 3 presentaciones, pues nosotros las hicimos hay algunos, esta yo no la hice, pero yo tengo una que abarca 10.1 y 10.2, otro que abarca 10.3 y 10.4, y 10.5 y 10.6. Así que si quieren se las subo y las agrego ahí en la parte de materiales didácticos, en la carpeta de la unidad 10 lo pongo. En Dale, el campus hay 2 que tienen fondo así gris clarito, no hay así con verde como el que vimos hoy. Bueno, yo lo agrego. Gracias, profe. Bueno. Bueno, si todos escribieron su apellido y nombre, uy, ahí está entrando un compañero. Si todos pusieron apellido y nombre en el chat, ya terminamos. Nos vemos entonces la próxima, no sé cuándo me toca, si me toca otra vez, creo que sí, darles a ustedes. Sí, la semana que viene. Vamos a ver la unidad 12. Nos vemos, que tengan buena semana. Chao, profe, gracias. Chao, Chao. profe.